Está claro que Rusia ha logrado imponerse como una potencia militar mundial, temida en las últimas décadas. Sin embargo, algunos afirman que podría perder una parte considerable de su poder en los próximos años. ¿Pero es esto cierto? Y si lo es, ¿cómo? Heredera del arsenal de la antigua Unión Soviética, los conflictos recientes plantean interrogantes sobre la modernidad y la eficacia real de su ejército. Mientras Rusia sigue mostrando una postura agresiva en la escena internacional, muchos analistas se preguntan si el país está realmente a la altura de sus ambiciones. Para entender lo que realmente está ocurriendo, te proponemos descubrir el ejército ruso, su composición y los desafíos a los que se enfrenta. Actualmente, el ejército ruso forma parte del top 3 de las mayores potencias militares junto con Estados Unidos y China. Planea tener 2,2 millones de miembros, de los cuales 1,32 millones serán soldados. Según Reuters, el presupuesto militar ruso pasó de $40.000 millones en 2021 a $121.000 millones en 2024. Ahora representa el 29,4% del presupuesto general, en comparación con el 14,4% de 3 años antes. El ejército está compuesto por varias ramas. El primero, de las fuerzas terrestres. Fueron creadas el 7 de mayo de 1992, tras la disolución del ejército de tierra soviético, y contaba con alrededor de 550.000 personas en 2023. Cabe señalar que Rusia domina en lo que respecta a armas pesadas, particularmente en los tanques de combate. Así contaría con 2.685 tanques en servicio, incluidos el T-72, su versión más moderna, el T-90 y el T-14 Armata. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra en Ucrania, se estima que entre 488 y 700 tanques rusos habrían sido destruidos. A pesar de estas pérdidas, la reserva de tanques sigue siendo masiva, por lo que el ejército ruso no debería quedarse sin ellos a corto plazo. Dentro de las fuerzas terrestres, encontramos las fuerzas de misiles estratégicos, también conocidas por la abreviatura RBSN. Son el componente terrestre de la disuasión nuclear rusa. Fueron creadas por la URSS el 17 de diciembre de 1959 con la llegada de los primeros misiles balísticos al Ejército Rojo. Estas fuerzas gestionan los misiles tierra-tierra con un alcance superior a 1.000 kilómetros. Durante la Guerra Fría, esta fuerza se desarrolló rápidamente. En 2014, su personal se estaba con 18.000 personas y se anunció un aumento del personal en 8.500 personas en 2020. También se puede hablar de las tropas aerotransportadas de la Federación de Rusia, conocidas bajo la abreviatura VDV. Son unidades del ejército terrestre que son transportadas al combate por medios aéreos y lanzadas en paracaídas. Son uno de los instrumentos más importantes de Rusia, sirviendo como una fuerza de reacción rápida para conflictos locales, apoyando operaciones especiales o atacando detrás de las líneas enemigas en una guerra convencional. Fueron creadas en 1992, sucediendo a las tropas aerotransportadas de la Unión Soviética. Su personal era de 45.000 personas en 2015. Han participado en varios conflictos, incluidos la Primera y la Segunda Guerra en Chechenia, la Guerra Ruso-Georgiana de 2008, la intervención militar de Rusia en Siria y la invasión de Ucrania por Rusia desde 2022. Una segunda rama del ejército ruso son las fuerzas aeroespaciales, que incluyen la aviación y la defensa aérea antimisiles. Su tarea principal es la defensa antimisiles y la recolección de información mediante satélites de reconocimiento. En 2020, contaban con alrededor de 165.000 personas. Cabe señalar que el país es conocido por sus submarinos, pero va un poco rezagado en el ámbito de la aviación. No obstante, Rusia cuenta con 4.100 aviones militares, incluido el Sukhoi Su-57, también llamado Felon, que fue probado en 2018 en Siria y puesto en servicio en 2020. Este supersónico de quinta generación es reconocido por su versatilidad. También está el Tu-160, conocido como Cisne Blanco. Se trata de un bombardero supersónico con capacidad nuclear. Es, de hecho, el más pesado existente, capaz de soportar hasta 270 toneladas. Así puede llevar en sus dos compartimientos hasta 40 toneladas de municiones. Otra rama es la Marina, oficialmente llamada la Flota Marítima Militar de Rusia. Es la heredera de la Marina Soviética, que a su vez encuentra sus orígenes en la Marina Imperial Rusa. Contaba con alrededor de 160.000 personas en 2023 y está compuesta por tropas costeras y aviación naval. La Marina rusa posee una variedad de barcos, incluidos portaaviones, cruceros, fragatas, corbetas, patrulleros y submarinos.
Sin embargo, el contenido de la lista de los barcos de la flota marítima militar de Rusia en servicio en 2024 puede ser incorrecto o incompleto debido a la falta de fuentes oficiales y la confidencialidad que rodea a los efectivos de las Fuerzas Armadas. No obstante, se sabe que cuenta con varios submarinos reconocidos por su potencia, como el Belgorod. Es un gigantesco submarino nuclear, capaz de intimidar gracias a la disuasión de su arma nuclear. Con 184 metros de largo, se presenta como el submarino más largo del mundo, por delante de los submarinos balísticos y de misiles guiados por la clase Ohio de la Marina de los Estados Unidos, que miden 171 metros. Puede transportar torpedos con capacidad nuclear que pueden lanzarse a cientos de kilómetros de su objetivo. Si el país lo presenta como un barco de investigación, permitiendo a Rusia realizar expediciones científicas y operaciones de rescate en las zonas más remotas. Algunos lo ven como una plataforma de espionaje y armas nucleares. Cabe señalar que este tipo de submarino es increíblemente costoso y representa una inversión masiva para la Marina rusa. Por último, tenemos las Fuerzas de Operaciones Especiales Rusas, también conocidas bajo la abreviatura SSO. El mando de las Fuerzas Operaciones Espaciales fue creado en 2012. Por ejemplo, la unidad fue desplegada durante la invasión de Ucrania por Rusia en 2022. Es importante señalar que esta es diferente a la de la Guardia Nacional Rusa, también conocida como Rosgvardia, que es una fuerza militar interna del gobierno ruso. Se encarga de la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, la protección del orden público y en particular contra los disturbios y la integridad territorial de Rusia. La Guardia Nacional cuenta con unos 350.000 hombres y a menudo se le critica como un intento del presidente Putin de crear un ejército privado para controlar los disturbios civiles. Dispone de vehículos blindados de transporte de tropas y artillería ligera. También se puede señalar que Rusia posee el arsenal de cabezas nucleares más grande del mundo. Esto preocupa a muchos expertos, especialmente desde el inicio de la guerra en Ucrania. De hecho, a principios de 2024 el presidente Vladimir Putin destacó el armamento nuclear de su país, asegurando que su arsenal estaba listo para una guerra nuclear. También agregó que no tenía intención de utilizar estas armas contra Ucrania. Sin embargo, hace unos meses había señalado que quería desplegar armas nucleares tácticas en el territorio de su aliado, Bielorrusia, un país fronterizo con Ucrania, Polonia y Lituania. Otros responsables rusos también habían amenazado con utilizar armas nucleares en Ucrania en caso de una escalada significativa del conflicto. Así, se estima que el país poseería 5.889 ojivas nucleares, frente a las 5.244 de los Estados Unidos. Juntos, estos dos países poseen el 90% de las armas nucleares mundiales. Pero para comprender mejor el poder nuclear ruso, es necesario examinar la relación entre ambos países y el acuerdo New START. Este es un tratado de reducción de armas nucleares firmado por Estados Unidos y Rusia el 8 de abril de 2010 en Praga, República Checa. Entró en vigor tras la ratificación el 5 de febrero de 2011. Según los términos del tratado, el número de lanzadores de misiles nucleares estratégicos se reducirá a la mitad y se limitará a 700. También se prevé una reducción del 30% en el número de armas nucleares estratégicas, es decir, 1.550 cabezas nucleares. Sin embargo, no limita el número de ojivas nucleares inactivas almacenadas y no abarca las armas nucleares tácticas. También establece un nuevo sistema de inspección y verificación del cumplimiento de las cláusulas del acuerdo. Este acuerdo estará vigente al menos hasta el 5 de febrero de 2026. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, varios expertos militares han resaltado el fracaso del proyecto de modernización del ejército ruso que se lanzó en 2008. También han destacado que, a pesar de su intento de modernización y reorganización, sigue habiendo una utilización soviética de los recursos militares, priorizando el efecto de masa y la intensidad, que es lo que hace poco efectivo, pero ¿es esto realmente así? ¿El declive? El ejército ruso ha estado mucho tiempo caracterizado por su herencia soviética, lo que ha causado cierto envejecimiento de su equipamiento y sus tácticas. Por ejemplo, el ejército aún posee una gran cantidad de armas soviéticas, algunas de las cuales han estado en servicio durante más de 20 años. Muchos de sus tanques son antiguos, algunos datan de la época de la Unión Soviética, como el T-61. Este es un tanque de combate que es uno de los más producidos en el mundo. Además, fue el primero en estar equipado con un cañón de ánima lisa, lo que mejoró la precisión y la velocidad de sus proyectiles.
De hecho, debido a sus importantes pérdidas durante la invasión de Ucrania, Rusia ha tenido que recurrir a este tipo de tanques para compensar sus déficits de equipamiento y el campo de batalla. Pero a pesar de su edad, el T-62 sigue siendo un tanque robusto y fiable, aunque no está a la altura de los estándares modernos en términos de protección y poder de fuego. En febrero de 2022, Rusia invadió a Ucrania y comenzó la guerra. Después de más de 2 años de conflicto, el Estado ruso ha mostrado dificultades y ha experimentado una serie de fracasos importantes tanto a nivel operacional como simbólico, lo que ha dañado considerablemente la reputación del segundo ejército más poderoso del mundo. Sin embargo, el arsenal militar ha sido un pilar central de la política exterior de Vladimir Putin durante mucho tiempo. De hecho, Philip Gross, el investigador de la Fundación para la Investigación Estratégica, explica en France 24: la guerra en Ucrania ha demostrado que, en realidad, se trataba más de demostraciones de Potemkin que de ejercicios militares como lo entendemos en nuestros ejércitos. Nos dimos cuenta de que, en la práctica, el nivel de rendimiento del ejército ruso a gran escala era bajo, en particular en lo que respecta al combate combinado, que implica la sinergia entre la infantería y los tanques, la artillería, por ejemplo, o la coordinación 3D. Es decir, entre las acciones de las fuerzas terrestres, la aviación y la defensa antiaérea. A los errores tácticos y el fracaso del servicio de inteligencia militar se suman también los fallos importantes en la comunicación, lo que ha obligado a los suboficiales rusos a exponerse en la línea de frente para transmitir órdenes. Así, a finales de marzo de 2022, Ucrania reclamó la muerte de 7 altos oficiales rusos en campo de batalla, lo que pone el manifiesto de debilidad en la dirección de las tropas. Cabe destacar que todos los ejércitos occidentales, el suboficial es columna vertebral de la guerra, ya que es quien actúa como enlace entre los oficiales, que dan las órdenes y las tropas de base. Pero eso no es todo, sus recursos humanos también han disminuido drásticamente. Como resultado, cientos de miles de soldados han sido muertos o heridos en Ucrania, y otros cientos de miles de jóvenes han huido del país para evitar el reclutamiento forzado. Así, según una estimación del jefe del ejército noruego, comunicada el 22 de enero de 2024, los enfrentamientos en Ucrania desde el 24 de febrero de 2022 habría causado cerca de 180.000 muertos o heridos en las filas del ejército ruso y 100.000 del lado ucraniano. Por su parte, Guillaume Ancel, el exoficial y escritor, explica a la Dépêche: hoy sabemos que Rusia no ha movilizado realmente toda su sociedad y una economía de guerra, a diferencia de lo que dice Putin, ya que no tiene los medios para hacerlo, y esto llevaría al país al borde de la ruina. Por el contrario, sabemos que está negociando un alto fuego total, porque es consciente de que es necesaria de 2 a 3 años para reconstruir completamente su ejército. Ha sido muy dañado por estos 2 años de guerra, tanto en términos de equipamiento, obviamente, como en términos de la formación de sus mandos militares. Esto plantea un gran problema para Putin, ya que el mando actual de la mediocridad rara y las pérdidas se cuentan por miles. Además, la BBC había revelado que Rusia tenía previsto contemplar la anexión total de Ucrania antes de agosto de 2022. Al respecto, Stefan Cortes, historiador militar y autor del libro El libro negro de Vladimir Putin, explica en France 24: en esta dictadura cada vez más personal, Putin solo se rodea de personas que le proporcionan el discurso que desea escuchar. Fue completamente desinformado por sus servicios, que le prometieron la toma de Kiev en 3 días. En el diario The Economist, Feng Junghun, investigador chino de la Universidad de Pekín y especialista en Rusia, destaca como otro motivo. Según él, una de las razones del declive del ejército ruso es la relación entre China y Rusia. Si bien Pekín ha demostrado su oposición a las sanciones occidentales impuestas a Moscú y continúa brindando su apoyo material, el Imperio del Medio no tiene la misma visión del mundo que Rusia. Así, el experto explica que las relaciones entre ambos países se han visto afectadas por los eventos de los últimos 2 años, lo que podrá tener un impacto directo en la guerra en Ucrania. También agrega que, aunque Rusia dispone de una fuerza de ataque mucho mayor que su enemigo, Ucrania, este último cuenta con una excelente red de resistencia y unidad nacional. Además, el apoyo de los países occidentales sigue siendo importante. Por ejemplo, Francia firmó un contrato de seguridad con Ucrania, prometiéndole un refuerzo logístico. Sin embargo, debemos ser cautelosos, ya que Rusia sigue siendo la segunda potencia militar del mundo, con la cantidad notable de tanques, por ejemplo. Además, en cuanto a las relaciones entre China y Rusia, podemos observar que ambos países desean fortalecer su cooperación. Así, a principios de abril de 2024, el principio del ministro de los Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, y su homólogo chino intercambiaron opiniones sobre la seguridad de Euroasia y cómo frenar la expansión de la OTAN,
que recientemente se ha visto reforzada por la adhesión de Suecia y Finlandia. Además, los combates en Ucrania continúan. Por ejemplo, en abril de 2024, el ejército ruso lanzó ataques contra sitios energéticos. Se lanzaron 34 misiles, de los cuales 21 fueron derribados por el ejército ucraniano. Como resultado, hubo daños y 4 centenares y centrales térmicas resultaron gravemente afectadas. Por su parte, Rusia afirmó haber derribado 68 drones ucranianos. Cabe destacar que tras su retirada del norte del país, los ataques del ejército ruso en el Donbass se han intensificado con bombarderos masivos contra la red eléctrica ucraniana. Así, más del 50% de la red fue dañada durante el invierno de 2022 a 2023, según el Banco Mundial, con daños estimados en unos 13.400 millones de dólares. En cuanto al declive del ejército ruso, también podemos notar que, en abril de 2024, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber observado un aumento significativo en los reclutamientos. Esto se debe al atentado mortal del 22 de marzo contra una sala en concierto cerca de Moscú, que dejó al menos 144 muertos. Entre los nuevos reclutas, algunos dijeron que querían vengar a las víctimas. Así, según las autoridades rusas, 16.000 personas firmaron contratos para participar en la guerra en Ucrania en menos de 2 semanas. El grupo yihadista Estado Islámico se atribuyó al atentado, pero las autoridades rusas señalaron que había un vínculo entre Ucrania y el ataque. Por su parte, Kiev siempre ha negado estas acusaciones. En total, desde el principios de 2024, más de 100.000 personas se han inscrito bajo el contrato de las Fuerzas Armadas rusas. Cabe señalar que, a finales de diciembre de 2023, el Ministerio de Defensa ruso, Sergei Shoigu, había fijado como objetivo aumentar el número de militares contratados a 745.000 personas para finales de 2024, con un total de 1.5 millones de soldados. La campaña de reclutamiento se lleva a cabo principalmente a través de redes sociales y mediante carteles de las calles que promocionan al ejército y prometen muy buenas condiciones a futuros soldados. Aunque se destaca que el poder del ejército ruso está en declive, también se puede notar que las tensiones con Occidente nunca han sido tan altas. El mejor ejemplo es Suecia. De hecho, tras décadas de desarme, el país se prepara a un posible conflicto con Rusia. Así, Suecia, al igual que varios otros estados, se prepara para una gran guerra a gran escala en el territorio de la Unión Europea. Además, el país que mantuvo durante más de 2 siglos una política de neutralidad, finalmente se unió a la OTAN el 7 de marzo de 2024. Europa, por lo tanto, se siente amenazada, y Suecia busca asegurar su posición frente a un país que podría amenazarla desde varios frentes a través del mar Báltico. Así, el presupuesto militar sueco alcanzó los 8.8 millones de dólares en 2023, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, en comparación con los 6.5 mil millones en 2020. Además, según el Ministerio de Defensa, el gobierno estima que los aumentos de presupuestarios en 2025 y 2026 serán de 110 millones y 680 millones de dólares, respectivamente. El objetivo es finalmente alcanzar el umbral del 2% del PIB destinado a la defensa, como exige la OTAN, mientras que el presupuesto de 2023 representa el 1.48% del PIB de 2022. Además del presupuesto, para hacer frente a una posible guerra, el país está preparando su ejército. Sin embargo, el principal punto débil del país es su red energética. Esta última está compuesta en un 41% por la hidroeléctrica, un 29% por la energía nuclear, un 19% por la energía eólica y aproximadamente un 11% por cogeneración, un proceso que permite producir calor y electricidad en paralelo. Una gran parte de esta producción se realiza en el norte, como en la central hidroeléctrica de Porjus, situada en el río Luleälv. Aproximadamente 16.000 kilómetros de líneas eléctricas, según Bloomberg, conectan esta producción en el norte con las ciudades del sur. Estas conexiones del norte probablemente serían el primer objetivo en caso de un conflicto entre Estocolmo y Moscú, si tomamos como referencia en el caso ucraniano, del que te hablamos anteriormente en este video. Para hacer frente a un posible conflicto, Suecia ha restaurado su central eléctrica en Malmö, la tercera ciudad del país, para que pueda preservar la red eléctrica de la ciudad, incluso en caso de un ataque ruso a las infraestructuras existentes. También podemos señalar que desde enero de 2024 el gobierno ha reinstaurado una forma de servicio civil obligatorio, que había sido desmantelado después de la Guerra Fría. Este sistema permite al gobierno movilizar a personas con experiencia en los sectores de servicios municipales y suministro eléctrico. Así, se espera que 1.000 suecos sean llamados a participar en la defensa de la red energética para finales de 2028, según Bloomberg. A pesar de estas tensiones en Occidente, no debemos olvidar que Vladimir Putin ha recuperado apoyo en varios países europeos.
Por ejemplo, el nuevo presidente eslovaco Robert Fico ha tomado su lado, y durante la cumbre de la Unión Europea en enero de 2024, el primer ministro húngaro Viktor Orbán vetó a una nueva ayuda financiera para Ucrania. Por su parte, el presidente ruso una vez más criticó duramente a los líderes europeos por su apoyo a Ucrania. Todo esto nos muestra que Rusia necesita a sus aliados para seguir siendo una potencia de primer orden. Pero, ¿quiénes son esos aliados? Por ejemplo, Corea del Norte. Desde hace algún tiempo, el país asiático se ha acercado a Moscú, especialmente desde la invasión de Ucrania. A finales de febrero de 2024, se informó que Corea del Norte habría enviado cerca de 7.000 contenedores llenos de millones de proyectiles a Rusia, a cambio de materias primas y componentes de armas. Además, se enviaron 9.000 contenedores de alimentos a Pyongyang para estabilizar los precios de varios productos de primera necesidad. Desde entonces, esta colaboración ha tomado un nuevo rumbo, ya que Kim Jong-un visitó a Rusia. A su regreso, la administración rusa local le ofreció varios drones kamikazes, un dispositivo autónomo de vigilancia Geran 25, así como un chaleco antibalas para operaciones ofensivas. Posteriormente, se hizo público que Moscú ayudaría al país a construir sus propios satélites, así como submarinos de propulsión nuclear. A cambio, Kim Jong-un proporcionará miles de proyectiles y misiles al ejército ruso para facilitar su guerra en Ucrania. Parece que ambos países han encontrado el acuerdo ideal, ya que por un lado Moscú necesita desesperadamente armas, especialmente municiones y bombas de artillería. Pyongyang, por su parte, tiene un exceso de armas. Por otro lado, Corea del Norte está empobrecida por las sanciones. Tampoco debemos olvidar que después de 3 años de cierre de fronteras debido al COVID y del fracaso de las negociaciones con Estados Unidos, el país se ha encontrado más aislado que nunca. Y aunque pocos pensaban que realmente se alcanzaría un acuerdo entre ambas naciones, a principios de 2024, en Ucrania se descubrió que expertos habían encontrado restos de misiles lanzados por Rusia que son de origen norcoreano. Se trataría de misiles balísticos KN-23. Esto va aún más lejos, ya que en junio de 2024 se supo que Corea del Norte acogió colonias de vacaciones para niños de soldados rusos muertos en Ucrania en el campamento Sondobón, en la costa del Pacífico, mientras que los turistas son muy raros y están limitados en sus movimientos en este país. Al respecto, el presidente ruso explicó que Rusia y Corea del Norte estaban desarrollando lazos turísticos, especialmente centrados en vacaciones en las estaciones balnearias coreanas. Cabe señalar que ambos países comparten una pequeña frontera común, ubicada cerca de la ciudad rusa de Vladivostok. Estas declaraciones se hicieron durante un acuerdo de asociación estratégica, con motivo de una cumbre bilateral en Pyongyang. En esta ocasión, el líder norcoreano aseguró a Moscú su apoyo total y su solidaridad en su conflicto contra Ucrania. También está Irán, que es cercano a Rusia. Durante el año 2023, el país apareció varias veces en los titulares por su participación indirecta en la guerra en Ucrania. De hecho, Irán fue acusado en varias ocasiones de suministrar drones a Rusia para llevar a cabo ataques. A finales de este año, Teherán reconoció haber suministrado drones a Rusia, pero afirmó que estas entregas se habían realizado antes de la ofensiva en Ucrania. Cabe señalar que los drones habían sido una de las armas más utilizadas tanto por Rusia como por Ucrania desde el inicio del conflicto. Por ejemplo, en enero de 2024, Rusia comenzó a utilizar un nuevo dron iraní con motor a reacción, el Shahed 238. Es una versión mejorada de los drones iraníes anteriores. Aunque es bastante caro, tiene la particularidad de ser más difícil de interceptar. Sin embargo, no es el primero, ya que desde diciembre de 2022 las tropas rusas utilizan los drones Shahed 136 bajo el nombre de Geran 2. Este fue utilizado, por ejemplo, para atacar la red eléctrica ucraniana. También está el Shahed 107, equipado con una tecnología que le permite detectar objetivos clave en el campo de batalla, como los lanzamisiles. Según Sky News, algunos de estos nuevos drones podrían haber sido entregados a Rusia como parte de un acuerdo. Pero el Shahed 238 tiene la particularidad de ser más rápido. Gracias a su motor a reacción, puede alcanzar una velocidad máxima de 800 km por hora, en comparación con los aproximadamente 180 km por hora del Shahed 136. Así ha logrado rápidamente dificultar la labor de las fuerzas ucranianas. Entre la amenaza a las infraestructuras y a los soldados, el gran número de drones en posesión de Rusia y el alto costo de interceptarlos, este dron es una verdadera plaga. Barato y producido en masa. Moscú, que ha comparado este tipo de drones a Teherán en grandes cantidades, incluso ha lanzado la producción de sus propios Shahed 136 en Yelabuga, en la región de Rusia en Tartaristán. Otro aliado de Rusia es China.
Después que los presidentes de ambos países se reunieran en mayo de 2024, China parece ser un aliado esencial que podría incluso impactar el curso de los acontecimientos en la guerra en Ucrania. Por el momento, China se ha negado a condenar la invasión y continúa comercializando con una Rusia fuertemente seleccionada y sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea. De hecho, Estados Unidos ha anunciado una serie de nuevas sanciones contra bancos y empresas con sede en Pekín y Hong Kong que trabajan con Moscú que podrían haber ayudado a sortear las restricciones existentes. Aunque China no vende armas a Rusia, Washington y Bruselas creen que exporta tecnologías y componentes esenciales para la guerra. Por su parte, la OTAN anunció en junio de 2024 que se estaban llevando a cabo discusiones sobre posibles sanciones económicas contra China. Esto ha generado tensiones en las relaciones sino-rusas, aunque en gran medida son mantenidas en secreto. Hay que tener en cuenta que la economía china en desaceleración no puede permitirse fácilmente esta presión de sus socios comerciales, sobre todo dada la debilidad de la demanda interna, lo que significa que necesita esos mercados en el extranjero. A pesar de esto, los dos países siguen siendo cercanos. Esto se evidencia particularmente en el Ártico, donde Rusia tiene varias bases de la era soviética que están en proceso de modernización. Esta región es una fuente importante de los hidrocarburos que exporta tanto Europa como Asia. La región es, por lo tanto, crucial para proteger una de las fuentes de su poder, que le proporciona ingresos esenciales para equilibrar su presupuesto, una parte creciente de la cual se destina a la guerra en Ucrania. Además, la región se utiliza por Moscú para fortalecer sus lazos con Pekín, lo que preocupa mucho a Estados Unidos. De hecho, se organizan periódicamente ejercicios conjuntos entre los dos países. En uno de ellos, una escuadra china y una rusa navegó por estadounidenses frente a las Aleutianas, no muy lejos de la isla de Kodiak. Debido a las crecientes rivalidades entre Washington, Pekín y Moscú, la preparación para un posible conflicto en el Polo Norte preocupa a muchas personas. Ahora sabes todo sobre el ejército ruso. Has descubierto su composición y las diferentes ramas que lo componen, así como su legado soviético, que sigue estando muy presente en la actualidad y que puede resultar ser una verdadera desventaja. A pesar de su reputación como una fuerza militar terrible, el ejército ruso parece enfrentarse a una serie de desafíos que podrían comprometer su eficacia y su capacidad para proyectar poder. El ejército está potencialmente en declive debido a sus equipos obsoletos, su mala comunicación y las sanciones de Occidente. Así, mientras Rusia intenta mantener su influencia en la escena mundial, también debe lidiar con una evaluación interna de sus capacidades militares. A pesar de ello, sigue siendo el segundo ejército más poderoso del mundo. Además, los combates continúan, al igual que las tensiones con Europa y Estados Unidos. A pesar de esto, Rusia puede contar con aliados importantes como Corea del Norte, Irán e incluso China, que la apoya diplomáticamente, pero también militar y políticamente. Por lo tanto, es seguro que los eventos de los próximos meses en Ucrania pueden cambiarlo todo, al igual que las relaciones con los aliados de la nación rusa.